Hay historias que nacen del dolor, otras del amor, pero todas tocan el alma. Escucha con el corazón. Hola, alma que nos escuchas. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Permíteme invitarte a hacer una pausa, a desconectar del ruido incesante que nos rodea por un instante. Cierra los ojos, si te sientes cómodo en este momento, y respira profundo. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Un regalo simple, silencioso y constante que a menudo damos por sentado en nuestra agitada existencia. Ahora, reflexiona un momento. ¿Ya hablaste con alguien que amas hoy? No me refiero a una conversación trivial sobre el clima, las tareas del día o los problemas que nos agobian. Me refiero a esa conexión real, a esa palabra de afecto, a ese «estoy pensando en ti» que puede cambiar por completo el rumbo de una jornada entera. A veces, en la carrera frenética por construir nuestro futuro, por alcanzar nuestras metas, olvidamos nutrir las raíces que nos sostienen, aquellas que nos dieron vida y forma. Recordaste lo importante que es tu familia, ese puerto seguro, ese faro en la niebla al que siempre, sin importar cuán lejos hayamos viajado o cuán perdidos nos sintamos, ¿podemos volver? La historia que te voy a contar hoy no trata sobre la grandiosidad de los imperios, el estruendo de las batallas o el brillo frío de las fortunas acumuladas. Es la crónica de un tesoro infinitamente más valioso, el legado intangible de amor, resiliencia y sabiduría que se transmite a través de las generaciones, guardado no en cajas fuertes de acero, sino en el eco de las manos, en el calor de los recuerdos y en la memoria indeleble del corazón. Acompáñame a conocer a un niño llamado Santiago y a la mujer que le enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta con monedas, sino con los consejos de un alma sabia que ya había navegado todas las tormentas y conocido el verdadero mapa de la vida. El aire de aquel pequeño pueblo tenía un aroma particular, una mezcla compleja y profundamente reconfortante de tierra húmeda después de la lluvia, esa fragancia que promete vida y renovación. El humo de leña de roble, ascendiendo desde las chimeneas al atardecer, llevando consigo historias de hogares reunidos, y el olor inconfundible, dulce y cálido, a pan recién horneado que se escapaba de la panadería de la esquina, tentando a los transeúntes. Era un perfume que se adhería a la ropa y se anclaba en los recuerdos de Santiago, un niño de 8 años de energía inagotable, cuyas rodillas eran un mapa de aventuras pasadas, un lienzo de raspaduras y cicatrices que contaban historias de árboles trepados, carreras desenfrenadas y caídas sin importancia. Su mirada, de un marrón profundo y brillante como la tierra fértil, poseía una curiosidad tan vasta y pura como el cielo en una mañana de verano. Su mundo era un tapiz tejido con texturas simples y profundas, el áspero y poroso ladrillo de la fachada de su casa, que raspaba suavemente sus dedos cuando se apoyaba en ella, buscando el calor del sol. La suavidad desgastada y familiar del pelaje de Capitán, un perro mestizo de orejas caídas y lealtad, inquebrantable que lo había adoptado como su sombra inseparable. Y, por encima de todo, la piel de las manos de su abuela Elena. Las manos de Elena eran un universo en sí mismas, eran un testamento vivo de una existencia dedicada al trabajo y al amor incondicional. Estaban surcadas por arrugas finas y profundas, no como signos de vejez, sino como los afluentes de un río que ha recorrido un largo y fructífero camino. Las venas se dibujaban bajo la piel translúcida y delgada, un mapa azulado de la sangre que había pulsado con esfuerzo, con preocupación y con infinita ternura. Sus nudillos eran gruesos, fortalecidos por décadas de amasar pan antes del alba, de escurrir a mano sábanas pesadas por el agua, de arrancar las malas hierbas del jardín con una tenacidad silenciosa y de sostener innumerables tazas de té caliente con miel
para calmar fiebres infantiles en mitad de la noche. Elena no era una mujer de muchas palabras. Su comunicación trascendía con creces lo verbal. Sus manos, silencio, hablaban un idioma universal y profundo. Eran manos que sabían consolar una caída y un corazón roto con una sola caricia firme, que podían medir la cantidad exacta de harina o de sal sin necesidad de balanza, y que, sobre todo, poseían la magia arcana de calmar las tempestades de miedo o de ira que a veces se desataban en el pequeño corazón de su nieto. Santiago vivía con ella y sus padres en una modesta pero inmaculadamente limpia y acogedora casa de una sola planta, con un porche de 1900 madera que crujía familiarmente bajo sus pies, un sonido que para él era sinónimo de hogar. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de hombros anchos y una mirada honesta, trabajaba de sol a sol en un taller mecánico en las afueras del pueblo. Regresaba cada noche exhausto, cubierto de una pátina de grasa y sudor, impregnado de un olor a metal y a esfuerzo que contrastaba vivamente con la fragancia a lavanda, a romero y a jabón natural que siempre parecía envolver a su abuela. Su madre, una mujer de sonrisa dulce y ojos que a menudo reflejaban un profundo cansancio, complementaba los ingresos familiares, limpiando las casas más grandes del otro lado del pueblo, aquellas con jardines perfectamente cuidados y vallas blancas que parecían de otro mundo. La vida de Santiago era sencilla, desprovista de lujos materiales y de las novedades que veía en las revistas, pero rebosaba una riqueza emocional que el dinero jamás podría comprar. Y la arquitecta de ese universo interior, la guardiana de esa inmensa riqueza, era su abuela Elena. Cada tarde, sin excepción, se repetía un ritual sagrado que marcaba el ritmo de sus días. Santiago regresaba de la escuela, lanzaba su pesada mochila al suelo con un ruido sordo y corría hacia el porche trasero, el corazón de su hogar. Allí encontraba a Elena, sentada en su mecedora de mimbre, la que se quejaba con un suave gemido acompasado, ocupada en alguna tarea tranquila y metódica, desgranando guisantes con una agilidad sorprendente, pelando patatas para la cena en una espiral continua y perfecta, o surciendo un calcetín con una paciencia de santa. El sonido rítmico de las vainas de los guisantes al abrirse con un suave chasquido, el roce constante del cuchillo contra la piel de la patata, el casi imperceptible silbido de la aguja atravesando la lana. Esa era la banda sonora de sus lecciones más importantes. Santiago se sentaba en el escalón de madera a sus pies, a veces en silencio, simplemente observando cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas de la parra, absorbiendo la paz que emanaba de ella como si fuera el calor de una hoguera. Fue en una de esas tardes, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando Elena le impartió una de sus lecciones fundamentales. Sus dedos, ágiles a pesar de la edad, domaban un rosal rebelde que insistía en crecer fuera de su parterre designado. Sin levantar la vista de su tarea, su voz llegó a Santiago, suave pero tan clara y penetrante como el "Tima me siento sí", murmullo de un arroyo. Le explicó que el mundo, el gran mundo que algún día exploraría, era en esencia como ese pequeño jardín que ella cuidaba con tanto esmero. «Hay flores», le dijo, «que nacen para ser el centro de atención, deslumbrantes en su belleza y en la complejidad de sus colores, atrayendo todas las miradas y los elogios. Pero la verdadera fuerza del jardín, aquello que permitía que todo floreciera año tras año, no estaba a la vista, estaba bajo tierra, en la oscuridad silenciosa y humilde. Eran las raíces, le explicó, ancladas firmemente en la tierra, a menudo retorcidas y feas, trabajando sin descanso y sin buscar reconocimiento, absorbiendo nutrientes y agua, sosteniendo a la planta en los días de viento huracanado y de lluvias torrenciales. Nunca, le dijo con una seriedad que hizo que Santiago levantara la vista,
Debía olvidar el valor de las raíces, porque un roble puede ser majestuoso. Sus ramas pueden parecer que tocan el cielo, pero sin esas raíces fuertes y profundas, el primer vendaval lo derribaría como si fuera una simple brizna de hierba. Santiago, que en ese momento estaba más interesado en seguir con la mirada el vuelo errático de una mariquita, asintió sin comprender del todo la profundidad de aquella metáfora. Pero la imagen del roble y sus raíces invisibles, pero todopoderosas, se quedó grabada en su mente. Una semilla de sabiduría plantada que germinaría con el tiempo. Elena no solo le enseñó a mirar, sino a ver. Le enseñó a leer el lenguaje secreto del mundo que lo rodeaba. Un lenguaje que la mayoría de los adultos había olvidado. Paseaban juntos por el campo y ella le mostraba cómo las nubes anuncian la lluvia, no solo por su color oscuro, sino por su forma, su altura y la velocidad a la que se movían. Le enseñó a distinguir el canto de un jilguero del de un gorrión y cómo el trino de un pájaro podía cambiar drásticamente si estaba cortejando, defendiendo su territorio o alertando a sus congéneres de la presencia de un gato. Le enseñó que la verdad más profunda de las personas a menudo no se encontraba en las palabras cuidadosamente elegidas que pronunciaban, sino en todo lo que las rodeaba. La tensión casi imperceptible en una mandíbula, un silencio que se alarga más de la cuenta, una sonrisa que no llega a iluminar los ojos, un gesto nervioso y repetitivo de las manos. La gente que no sabe escuchar, Santi, le decía mientras le enseñaba a distinguir las hierbas buenas de las malas en su pequeño huerto. Se pierde la mitad de la vida. Escucha con los ojos y con el corazón, y entenderás lo que las bocas callan por miedo, por orgullo o por dolor. La vida, sin embargo, con su pedagogía implacable, no tardó en poner a prueba estas lecciones. Un martes por la tarde, un día que había empezado como cualquier otro, Santiago llegó a casa arrastrando los pies, con una nube oscura y pesada sobre su cabeza. Entró por la puerta trasera sin hacer ruido, intentando pasar desapercibido, esperando poder refugiarse en su cuarto antes de que su tormenta interior estallara. Pero Elena, que estaba en la cocina, lo vio. No dijo nada, pero sus ojos lo siguieron con una mezcla de atención y sabiduría, mientras él se dirigía al porche y se dejaba caer en el último escalón, dándole la espalda al mundo. Su pequeño cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín, sus puños apretados con una fuerza desproporcionada, sus nudillos blancos. Elena se secó las manos lentamente en el delantal y se sentó a su lado, no muy cerca, concediéndole el espacio que su orgullo herido necesitaba. El silencio se prolongó durante varios minutos, un silencio que no era incómodo ni vacío, sino expectante y profundamente respetuoso. Ella sabía que la prisa es enemiga de la confianza y que las heridas necesitan aire para empezar a sanar. Finalmente, como un dique que se rompe, la historia salió a borbotones, mezclada con sollozos ahogados y lágrimas de una rabia impotente y una humillación que le quemaba por dentro. Un niño de mayores de la escuela, hijos de familias más acomodadas del pueblo, se habían reído de él durante el recreo. Se habían burlado cruelmente de sus zapatos, que su madre había remendado con esmero y amor la semana anterior. La suela, gastada por el uso incesante, tenía un pequeño parche de cuero de otro color, un detalle que para Santiago había pasado desapercibido hasta ese momento. Lo habían rodeado en el patio, señalándolo con el dedo y cantando una cantinela hiriente que se le repetía en 1970. La cabeza. Santiago, el niño de remiendos. La risa estridente de los otros niños había sido como una bofetada, un golpe que le dolía más que cualquier caída. Elena escuchó toda la historia sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro sereno no mostraba ni pena ni ira, sino una profunda y tranquila comprensión. Cuando Santiago terminó, agotado por el llanto y el esfuerzo de contar su humillación,
Ella permaneció en silencio un momento más, dejando que las últimas olas de su angustia se calmaran en la orilla de su paciencia. Luego, con una voz increíblemente suave, una voz que parecía capaz de calmar a las fieras, le hizo una pregunta inesperada que lo descolocó por completo. Le preguntó si sabía por qué el oro era tan valioso. Santiago, confundido por el cambio de tema, negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ella le explicó que el oro era valioso no solo por su brillo deslumbrante, sino porque era raro, y sobre todo, porque podía soportar el fuego más intenso, el calor más sofocante, sin perder su esencia, sin dejar de ser oro. Le dijo que su corazón, su bondad innata, su esencia, eso era de oro puro. Las palabras de los demás, le explicó con calma, eran solo viento. Y el viento, le dijo en una de las frases que se convertirían en un pilar fundamental de su vida, puede apagar una vela pequeña y débil, pero aviva y hace más grande y más poderoso un gran fuego. Deja que sus palabras te hagan más fuerte, no que te apaguen. Transforma su veneno, su burla en tu fortaleza. Luego, sin añadir nada más, se levantó con la agilidad sorprendente que la caracterizaba y entró en la casa. Regresó a los pocos segundos con su pequeño costurero de madera, una caja que para Santiago contenía tesoros, hilos de todos los colores, botones de nácar y agujas de plata. Se sentó de nuevo junto a él, tomó uno de sus zapatos humillados en su regazo y con una aguja gruesa e hilo encerado de un brillante color dorado, comenzó a repasar el remiendo que había sido objeto de la cruel burla. No lo hizo para ocultarlo, sino para destacarlo, para transformarlo. Con puntadas firmes, precisas y deliberadas, dibujó un pequeño y perfecto sol alrededor del parche de cuero. Lo que era una marca de vergüenza, sus manos sabias lo estaban convirtiendo en un adorno único, en un símbolo de orgullo y resiliencia. El carácter, mi niño, susurró mientras anudaba el hilo con destreza. No se mide por la ropa nueva que uno estrena, sino por las cicatrices que hemos sabido sanar y las batallas que hemos librado en silencio. Santiago miró el pequeño sol bordado en su zapato y por primera vez en muchas horas sonrió. Una sonrisa tímida al principio, pero que poco a poco se ensanchó. La herida no había desaparecido mágicamente, pero ya no dolía de la misma manera. Se había transformado en algo más, en una lección. Un verano, un par de años después, una sequía terrible azotó la región. El sol caía como plomo fundido del cielo día a día, agrietando la tierra y marchitando los campos hasta convertirlos en un paisaje desolador. El jardín de Elena, antes un vibrante oasis de vida y color, comenzó a sufrir los estragos de la sed. Las hojas de los tomates se volvieron amarillas y quebradizas. Las flores inclinaban sus cabezas con una tristeza casi humana. Los vecinos se lamentaban, mirando al cielo vacío con una mezcla de rabia e impotencia. Pero Elena no se rindió al desánimo. Cada mañana, antes de que el sol se volviera un enemigo insoportable, salía con 2 cubos de metal que acarreaba con esfuerzo desde un pozo comunitario al otro lado del pueblo. Era un trabajo agotador para una mujer de su edad. Con una precisión de cirujana, distribuía el agua preciosa, regando solo lo esencial, susurrándoles palabras de aliento a las plantas como si fueran viejas amigas convalecientes. Le enseñó a Santiago, que la acompañaba en su labor, que en tiempos de crisis la verdadera sabiduría no consiste en intentar salvarlo todo, sino en proteger el núcleo, la esencia, aquello que permitirá volver a empezar cuando la tormenta, o en este caso la sequía, haya pasado. Ahora, le decía mientras vertía un poco de agua en la base de un rosal, las plantas no necesitan florecer en abundancia, necesitan sobrevivir. Santiago la ayudaba, sus pequeños brazos luchando con el peso de los cubos, aprendiendo en silencio una lección monumental sobre la resiliencia, la gestión de recursos en tiempos de escasez
y el coraje silencioso. Cuando finalmente llegaron las lluvias torrenciales de otoño, muchas plantas del jardín se habían perdido irremediablemente, pero las más fuertes, aquellas que Elena había protegido con tanto esmero, rebrotaron con una fuerza y una vitalidad inusitadas. Había aprendido, sin libros de por medio, que la vida no siempre sería un jardín florido y generoso, pero que con raíces fuertes y un cuidado constante y deliberado, siempre, absolutamente siempre, habría esperanza de una nueva primavera. Así, creció Santiago, absorbiendo cada lección, forjando su carácter en la fragua del amor y la sabiduría sencilla de su abuela, preparándose sin saberlo para las tormentas mucho más complejas que inevitablemente encontraría más allá de los confines seguros y predecibles de su pequeño pueblo. Los años pasaron, no como un ladrón que arrebata el tiempo, sino como un jardinero paciente que cultiva un árbol joven. Cada estación dejó su marca en Santiago. El sol de los veranos alargó sus miembros. Las lluvias de los otoños profundizaron el color de sus ojos y los vientos de los inviernos fortalecieron su espalda. Dejó de ser el niño de las rodillas raspadas para convertirse en un joven alto y de mirada serena, pero en el fondo de sus ojos aún brillaba, intacta, la misma curiosidad insaciable de antaño. Llevaba consigo los consejos de su abuela, no como un peso o una obligación, sino como un amuleto invisible, una brújula interna cuyas agujas siempre apuntaban hacia la integridad, la humildad y el esfuerzo. Cada decisión importante, cada desafío inesperado, cada encrucijada en su camino, lo filtraba a través de la sabiduría de aquella mujer que le había enseñado a leer el mundo y a entender el corazón humano. Gracias a incontables horas de estudio a la luz de una lámpara modesta, noches en las que el resto del pueblo dormía y solo el canto de los grillos le hacía compañía, Santiago consiguió lo que para muchos en su pueblo era un sueño inalcanzable: una beca completa para estudiar administración de empresas en la prestigiosa universidad de la gran ciudad. El día que recibió la carta de aceptación, la casa se llenó de una alegría silenciosa y profunda. Su padre le dio una palmada en la espalda más fuerte de lo habitual, un gesto que en su lenguaje equivalía a un discurso de orgullo. Su madre lloró lágrimas de felicidad, y su abuela Elena simplemente tomó su rostro entre sus manos y lo miró largamente a los ojos, una mirada que decía: «Yo sabía que podías, ahora ve y muéstrales de qué estás hecho». El cambio fue abrumador, un salto a un universo paralelo. Pasó de la calma predecible de su pueblo, donde conocía cada rostro y cada atajo, al ruido incesante y anónimo de una metrópolis que nunca dormía. El campus universitario era un mundo en sí mismo, con edificios imponentes de piedra y cristal que parecían arañar el cielo. Bibliotecas que albergaban más libros de los que él podría leer en 100 vidas. Y un mar de estudiantes que se movían con una seguridad y un propósito que a él, al principio, le parecieron intimidantes. Sus compañeros de clase, en su mayoría provenientes de familias adineradas y de linajes influyentes, hablaban un idioma que él apenas comprendía. Sus conversaciones en los pasillos y en la cafetería giraban en torno a viajes de esquí a los Alpes, coches deportivos de último modelo y los contactos que sus padres tenían en las altas esferas del poder y las finanzas. Al principio, Santiago se sintió como un pez fuera del agua, un árbol de campo trasplantado a un jardín de invernadero. La sombra del niño de remiendos volvió a acecharlo en los rincones de su mente. Sus ropas sencillas pero limpias, su acento de pueblo que a veces se le escapaba, su desconocimiento de las marcas de lujo y de los restaurantes de moda. Todo parecía gritar que él no pertenecía a ese lugar. Sintió la tentación de encogerse, de hacerse invisible, de dudar de su propio valor.
Pero entonces, en los momentos de mayor incertidumbre, la voz serena y firme de su abuela resonaba en su memoria, clara como una campana. El oro aguanta el fuego sin perder su brillo. El valor no está en la superficie, sino en la esencia. Así que, en lugar de dejarse intimidar o de intentar imitar a quienes no se parecía, Santiago tomó una decisión consciente. Se ancló en los principios que había aprendido. Recordó la lección del jardín en la sequía y se dedicó a proteger lo esencial: sus estudios, su integridad y el propósito que lo había llevado hasta allí. Mientras sus compañeros llenaban sus fines de semana de fiestas extravagantes y reuniones sociales calculadas para hacer contactos, Santiago encontró su propio santuario, la biblioteca central de la universidad. No lo hizo solo por necesidad académica. Consiguió un trabajo a tiempo parcial allí, archivando libros y ayudando a otros estudiantes, porque, como le había enseñado su abuela, el trabajo honesto es el abono del alma. La biblioteca se convirtió en su refugio y en su gimnasio. El silencio solemne del lugar, roto solo por el pasar de las páginas, el olor a papel viejo y a conocimiento acumulado, el contacto con las ideas de los más grandes pensadores de la historia. Todo ello lo centraba y le recordaba su camino. Fue en ese santuario de silencio y de letras donde conoció a Laura. Ella era una estudiante de arquitectura, con una sonrisa que parecía capaz de iluminar el rincón más polvoriento de la biblioteca y unos ojos que veían más allá de las apariencias. Su primer encuentro fue trivial. Ella buscaba un libro de estructuras que no encontraba y él, con la paciencia que lo caracterizaba, la ayudó a localizarlo en una estantería alta y olvidada. Pero en esa breve interacción, Laura no vio a un simple bibliotecario a tiempo parcial. Vio la calma en su manera de moverse, la profundidad de su mirada cuando la escuchaba, y la forma en que le hablaba con un respeto genuino, sin la arrogancia o la indiferencia que a menudo encontraba en otros. Su noviazgo floreció lentamente, como el crecimiento de un árbol sólido y bien arraigado. Se basó en largas conversaciones en los cafés del campus, en silenciosas tardes de estudio sentados uno frente al otro en la biblioteca y en paseos sin rumbo por la ciudad. Santiago, aplicando instintivamente las enseñanzas de su abuela, supo escuchar a Laura, no solo sus palabras, sino sus sueños, sus ambiciones y sobre todo, sus miedos. Una noche, mientras miraban las luces de la ciudad desde un mirador, ella le confesó con la voz cargada de vulnerabilidad su pánico a no estar a la altura de las expectativas de su padre, un arquitecto famoso y exigente. Santiago, en lugar de darle una solución fácil o un consejo vacío, simplemente tomó su mano y la sintió temblar ligeramente. La sostuvo con firmeza y después de un largo silencio, le habló del roble. Le dijo que su valor no residía en las expectativas de nadie, ni siquiera de su padre, sino en la pasión y el talento con que ella dibujaba sus planos. «Eres un roble, Laura», le dijo en un tono sereno que la tranquilizó al instante. «Tus raíces son tu talento y tu esfuerzo. No dejes que el viento de la opinión ajena, por fuerte que sople, te haga dudar de la fuerza que tienes bajo tierra». En ese momento, Laura comprendió que había encontrado en Santiago algo increíblemente raro: un puerto seguro. Al terminar la universidad con honores, Santiago, armado con su excelente expediente y la callada confianza que le daba saber quién era, consiguió una entrevista en una de las firmas de consultoría más prestigiosas y despiadadas del país, Vargas y Asociados. Era una oportunidad que parecía un sueño inalcanzable, la puerta de entrada al mundo que había observado desde la distancia durante 4 años. El día de la entrevista final, se encontró en una lujosa sala de juntas en el último piso de un rascacielos de cristal y acero. La vista de la ciudad a sus pies,
era vertiginosa. En la sala, junto a él, esperaban otros 5 candidatos. Todos vestían trajes carísimos cortados a medida, relojes que costaban más de lo que su familia ganaba en un año, y hablaban entre ellos con una confianza que rozaba la arrogancia. Discutían con naturalidad sobre sus prácticas en bancos de inversión de Londres y Nueva York, y mencionaban de pasada los nombres de sus influyentes contactos. Santiago, con su traje modesto pero impecable y sus zapatos bien lustrados, permaneció en silencio, observando. No se sentía inferior, sino diferente. Recordó a su abuela en el porche, diciéndole: «El que más grita no siempre es el que tiene la razón. El río profundo corre en silencio. Observa, escucha y espera tu momento». El director de la empresa, el legendario y temido Ricardo Vargas, entró en la sala. Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado, severo y una mirada tan penetrante que parecía capaz de leer el alma de las... La vida, en su incesante y a menudo misterioso girar, siempre nos devuelve al punto de partida. No para repetir el camino, sino para darnos la oportunidad de entender por qué lo empezamos, de contemplar el paisaje completo desde la cima de la montaña que hemos escalado. Santiago, ahora un hombre en la plenitud de sus 40, con algunas hebras de plata adornando sus sienes como medallas ganadas en batallas silenciosas, comprendía esto mejor que nadie. El éxito no lo había corrompido, ni lo había vaciado, como a tantos otros que había conocido en su camino. Simplemente había pulido la superficie, dándole un barniz de seguridad y experiencia, pero el núcleo, el corazón de roble forjado en el jardín de su abuela, permanecía intacto, sólido e incorruptible. Dirigía su compañía, ahora una de las más respetadas del país, no como un general comanda un ejército, sino con la misma filosofía con la que Elena cuidaba de sus rosales. Con paciencia, con una previsión que iba más allá de los balances trimestrales, y con un profundo y reverencial respeto por las raíces, por aquellos que hacían el trabajo invisible pero esencial. Elena ya no estaba en el mundo de los vivos. Se había marchado unos años atrás, en una tarde de otoño en silencio, de la misma forma en que la luz del atardecer se desvanece suavemente en el horizonte. No hubo una larga enfermedad ni una despedida dramática. Simplemente, como ella misma solía decir de las hojas secas, su tiempo en la rama había terminado y era hora de volver a la tierra. Dejó un vacío en el corazón de Santiago que ninguna fortuna ni éxito profesional podría jamás llenar. Pero también dejó una presencia imborrable, un eco perpetuo en su alma. Santiago sentía la guía de su abuela en cada decisión correcta que tomaba, en cada gesto de bondad que ofrecía sin esperar nada a cambio, en la forma en que miraba a sus propios hijos, buscando en sus ojos la misma chispa de curiosidad que ella había nutrido en los suyos. Había aprendido la lección final que ella le había legado, que el amor verdadero no muere con el cuerpo, solo se transforma en legado, en una energía invisible que continúa guiando y protegiendo a los que se quedan. La prueba final de esta lección, el examen que demostraría si realmente había interiorizado la sabiduría de las raíces, llegó de una forma inesperada, a través del sonido estridente y moderno de un teléfono móvil que sacudió su mundo cuidadosamente construido. Era su tía, la hermana de su madre, con la voz cargada de una mezcla de pragmatismo y una disculpa apenas velada. Le informaba que la vieja casa del pueblo, la casa de su infancia, el epicentro de su memoria, iba a ser puesta en venta.
El terreno se había revalorizado enormemente con la llegada de un nuevo proyecto urbanístico y la familia, esparcida y con sus propias necesidades, había decidido que era el momento de vender y repartir el dinero. Para Santiago, la noticia no fue una simple transacción inmobiliaria. Fue como un golpe sordo y profundo en el pecho, uno que le robó el aliento por un instante. Aquella no era solo una propiedad con un valor de mercado. Era el santuario de su memoria, el ancla de su identidad, el lugar donde se habían forjado los cimientos de todo lo que él era. La idea de que unos extraños derribaran la casa para construir algo nuevo y sin alma le resultó físicamente dolorosa. Ese fin de semana tomó una decisión impulsiva pero certera. Se acercó a su hijo mayor, Mateo, un adolescente de 15 años que parecía vivir en un universo paralelo, un mundo contenido en la brillante pantalla de su teléfono. Mateo era un buen chico, pero era un producto de su tiempo y de su entorno privilegiado. Un mundo de gratificación instantánea, de amistades digitales y de una desconexión casi total del mundo tangible y del esfuerzo que se requería para construirlo. Para él, la comida aparecía en la mesa, la ropa limpia en el armario y las vacaciones exóticas en el calendario, sin una comprensión real del trabajo y la historia que había detrás de todo ello. «Mateo, nos vamos de viaje», le dijo Santiago, su voz con un tono grave que consiguió que el chico levantara la vista de la pantalla por un segundo. «¿A dónde? ¿A la playa? ¿A esquiar?», preguntó el chico con un atisbo de interés, su mente ya calculando las posibilidades fotográficas para sus redes sociales. «A un lugar más importante», respondió Santiago, mirándolo fijamente. «Vamos a conocer tus raíces». El viaje en coche desde la ciudad hasta el pueblo fue un viaje a través del tiempo. A medida que los rascacielos de acero y cristal daban paso a suburbios residenciales, luego a campos verdes y finalmente a los caminos de tierra que serpenteaban hacia su destino, Santiago sentía cómo las capas de su vida adulta, el CEO, el estratega, el hombre de negocios, se desprendían una a una, como la piel de una serpiente. Mateo, a su lado, soportaba el viaje con un aire de resignación aburrida, sus auriculares puestos como una barrera contra el mundo exterior. Al llegar, el pueblo le pareció a Santiago más pequeño, las calles más silenciosas, como si el tiempo hubiera encogido su mundo de la infancia. Aparcó frente a la casa. Estaba aún más descuidada de lo que había imaginado. La pintura de la fachada estaba desconchada, revelando el ladrillo original. Las malas hierbas habían conquistado el jardín delantero y la puerta de madera parecía cansada y vencida. «¿Aquí vivías?», preguntó Mateo, y en su tono había una mezcla y una compasión casi ofensiva. Era evidente que no podía imaginar a su padre, el hombre que vivía en una casa moderna y espaciosa, habitando un lugar tan humilde. Santiago no respondió. Sacó una vieja llave de hierro de su bolsillo, una llave que no había usado en más de 20 años, y la introdujo en la cerradura. El chirrido de las bisagras al abrirse la puerta fue como un gemido del pasado, un lamento por el abandono. Dentro, el aire era denso, cargado de un olor a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. La mayoría de los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, convirtiéndolos en figuras fantasmales que esperaban un despertar que nunca llegaría. Caminaron por las habitaciones en un silencio pesado. Para Mateo, eran solo espacios vacíos, viejos y un poco deprimentes. Para Santiago, cada rincón era un portal, un escenario donde se reproducían escenas de su vida. Allí, en la cocina,
Podía ver casi físicamente a su abuela amasando pan sobre la mesa de madera, sus manos cubiertas de harina, mientras el calor del horno llenaba la estancia. En el pequeño salón, le pareció escuchar la voz profunda de su padre contando historias después de un largo día de trabajo, su risa llenando el espacio. Y allí, en su antiguo dormitorio, vio las marcas de lápiz en la pared donde su madre medía su altura cada año. Un registro tangible de un tiempo que se había ido para siempre. Se detuvo frente al porche trasero, el verdadero corazón de la casa. El jardín, antes un tapiz de colores y vida, ahora era una maraña de hierba salvaje y plantas trepadoras que lo habían conquistado casi todo. Pero, milagrosamente, como un rey destronado pero aún digno, el viejo roble que su abuela tanto amaba seguía en pie, más grande, más nudoso y más majestuoso que nunca. Cerca de la base del roble, semienterrada en la tierra y cubierta de óxido, vio algo que le hizo contener la respiración. Se agachó, apartó la maleza con cuidado y desenterró una pequeña pala de jardín. El mango de madera estaba gris y agrietado por el sol y la lluvia, y el metal estaba cubierto de un óxido noble que hablaba de años de servicio leal. Era la pala de Elena. La reconoció al instante. Al sostenerla, sintió el eco de sus manos en la madera, una corriente de energía, de amor y de memoria que le recorrió el brazo y le llegó directa al corazón. Un torrente de imágenes y emociones lo abrumó. Su abuela enseñándole a plantar, su sonrisa paciente, el olor de la tierra en sus manos. Primera vez en muchos años desde el día de su funeral, Santiago lloró. Lloró abierta y silenciosamente, no de tristeza, sino de una gratitud y un amor tan inmensos que no cabían en su pecho. «Es solo una casa vieja, papá», dijo Mateo desde el umbral, su voz teñida de la incomodidad de un adolescente que no sabe cómo reaccionar ante la vulnerabilidad de un padre. «Entiendo que te ponga triste, pero es lógico. Deberíamos venderla. Con lo que te den, podrías comprar 10 casas como esta si quisieras». Ese era el momento, la encrucijada, la prueba final. El viejo Santiago, el ejecutivo, podría haberse enfadado, podría haberle reprochado a su hijo su falta de sensibilidad, su materialismo, podría haberle dado un sermón sobre el respeto y la historia. Pero entonces, la voz de Elena, serena y sabia, susurró en lo más profundo de su memoria. La paciencia es el arte de saber regar la semilla correcta en el momento justo. Un grito nunca convence, solo asusta. Respiró hondo, se secó las lágrimas sin vergüenza y se sentó en el mismo escalón del porche donde, 40 años atrás, se había sentado con el corazón roto por una burla infantil. Miró a su hijo, no con reproche, sino con una inmensa ternura. «Ven, siéntate conmigo un momento», le pidió. Mateo, a regañadientes, obedeció. «Esta no es solo una casa vieja, hijo», comenzó Santiago, su voz suave pero cargada de una intensidad que capturó la atención de Mateo. «Es un mapa. Es mi mapa. Y también el tuyo. ¿Ves ese roble? Bisabuela me enseñó que las raíces son más importantes que las ramas. Yo no siempre lo entendí». Y entonces, por primera vez en su vida, Santiago se desnudó emocionalmente frente a su hijo. Le contó la historia completa del niño de remiendos. Le habló de la vergüenza que sintió, de la rabia impotente, del deseo de que la tierra se lo tragara. Y le contó, con cada detalle que podía recordar, cómo las palabras y las manos de su abuela habían transformado una herida profunda en una armadura indestructible. Le habló de cómo ella no solo había arreglado su zapato, sino que había reparado algo fundamental dentro de él. Le enseñó que la dignidad no se compra ni se vende,
se construye puntada a puntada, con cada acto de integridad. Habló durante más de 1 hora, algo que nunca había hecho. Le contó sobre la sequía, sobre el trabajo incansable de su padre, sobre el cansancio silencioso de su madre, sobre la calma invencible de Elena frente a cada adversidad. No estaba dando un sermón, estaba compartiendo su alma, entregándole a su hijo las piezas más importantes de su mapa personal. Mateo, por primera vez, bajó la guardia. Dejó su teléfono a un lado y escuchó. Realmente escuchó. Vio a su padre no como el exitoso y a veces distante director de una empresa, sino como aquel niño vulnerable con los zapatos gastados. Y en esa vulnerabilidad compartida, lo descubrió y lo amó de una forma nueva y más profunda. Tu bisabuela decía que la gente que no sabe escuchar se pierde la mitad de la vida, dijo Santiago, su voz finalmente quebrada por la emoción. Yo no quiero que te pierdas esto, Mateo. Esto también es tuyo. Esta tierra, esta memoria, este roble, son tus raíces. Sin ellas, no importa lo alto que vueles, siempre te sentirás un poco perdido. Un largo silencio se instaló entre ellos, pero ya no era un silencio de distancia, sino de una comunión recién descubierta. Lo siento, papá, susurró Mateo, y en esas 3 palabras, Santiago supo que la semilla, después de tantos años, había encontrado por fin tierra fértil. Esa misma tarde, Santiago no llamó a su tía para discutir el precio de venta. Llamó para hacer una oferta de compra por encima del valor de mercado, asegurándose de que nadie más pudiera tocar ese pedazo sagrado de su historia. Decidió no solo conservar la casa, sino restaurarla. No para convertirla en una mansión de lujo, sino para devolverle su alma original, para que volviera a oler a pan y a lavanda. Se convertiría en un refugio para la familia, un lugar donde las futuras generaciones podrían desconectar del ruido del mundo y conectar con su propia historia. La escena final de nuestra historia no transcurre en una sala de juntas ni en una gala de lujo. Transcurre 1 año después, en ese mismo jardín, ahora limpio y cuidado. El sol de una tarde de verano se filtra a través de las hojas del roble, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. Santiago, arrodillado en la tierra fértil, le enseña a Mateo, ahora un joven más alto y con una nueva luz en la mirada, cómo cuidar de un nuevo rosal que acaban de plantar. Sus manos, ahora las de un hombre maduro, guían las manos aún jóvenes de su hijo, mostrándole con paciencia cómo podar las ramas secas para dar fuerza a las nuevas y cómo asentar la tierra alrededor de las raíces. Así, dice Santiago en un tono lleno de amor y de paz, con cuidado, hay que saber qué cortar para poder crecer. Mateo asiente, concentrado, sus manos firmes en la tarea. En ese gesto, en esa transferencia, silenciosa de conocimiento y de amor de una generación a otra, el círculo, por fin, se completa. El eco de las manos sabias de Elena resuena en el jardín, no como un recuerdo lejano, sino como una promesa viva y floreciente. Santiago había construido una gran vida, sí, pero su mayor logro, su verdadera obra maestra, no era su empresa ni su fortuna. Era ese momento, haber mantenido vivo el legado de amor y sabiduría, y haberlo plantado con éxito en el corazón de su hijo. Porque la verdadera riqueza, como le había enseñado su abuela hacía una vida entera, no es lo que acumulas para ti, sino lo que dejas crecer en los demás.